Hola Masters y amantes de la historia, finalmente llega este video especial para celebrar el primer aniversario del canal y de la página de Facebook. Sí, un poco tarde, un mes, pero seguro. El servant que revisaremos para esta ocasión fue elegido a base de sus votaciones en las que participaron todos los servants que quedaron fuera a lo largo de este año. Así, esta vez hablaremos de un hombre que perteneció al cuerpo de élite conocido como Shinsengumi, compuesto por samuráis fieles al shogun que luchaban por mantenerlo en el poder ante todos los acontecimientos sucedidos tras la apertura del Japón al comercio exterior en el año de 1853. Este hombre del cual contaremos su historia fue el segundo al mando de la agrupación, y era tan feroz que fue conocido como Hijikata Toshizo, el comandante demonio. Hijikata Toshizo Yoshitoyo nació el 31 de mayo de 1835 en el área de Ishida, Tama, que actualmente es la ciudad de Hino en Tokio. Fue el más joven de 6 hijos concebidos por una pareja de ricos campesinos, quienes murieron cuando Toshizo aún era muy joven, por lo cual el pequeño pasó al cuidado de su hermano mayor Kiroku y de la esposa de este. De lo que se conoce sobre la infancia de Toshizo es que era un niño un tanto malcriado al tener un carácter ligeramente fuerte desde pequeño, pero con su familia nunca hubo ningún problema. Durante su adolescencia, Toshizo trabajó vendiendo una medicina que su familia fabricaba, la Ishida Sanyaku, que había sido todo un éxito por sus cualidades curativas. En ese tiempo, el muchacho presenció el seppuku, o suicidio ritual, de un joven samurái, lo que lo sensibilizó y le hizo decidirse a convertirse en un bushi a los 17 años, plantando un yatake, un tipo de bambú con el que los samuráis solían fabricar sus flechas de combate, para sellar su juramento. Para cumplir con su cometido, Toshizo decidió entrenarse formalmente en el kenjutsu, que ya practicaba desde tiempo antes de manera autodidacta. Por ello su cuñado, Sato Hikogoro, quien había abierto un dojo, lo entrenó en el estilo Tennen Rishin Ryu. En 1859 Hikogoro llevó a Toshizo al dojo Sheikan, propiedad de la familia Kondo. Fue en este dojo donde Hijikata conoció a Kondo Isami, el cuarto director del Sheikan y de quien recibió lecciones de espada. Allí también conoció a Okita Souji y a Inoue Gensaburo, dos espadachines con los que junto a Kondo Isami y a otros amigos externos se conformaría a futuro el cuerpo policíaco más aguerrido en el Bakufu, el Shinsengumi, cuya historia está ampliamente ligada a la vida de Toshizo, por lo que para conocer mejor a nuestro guerrero debemos conocer al Shinsengumi. Antes de hablar de los orígenes del Shinsengumi, pongámonos un poco en contexto. Desde finales del primer tercio del siglo XVII aproximadamente, Japón había adoptado una política proteccionista de aislamiento llamada Sakoku, o país encadenado, la cual había nacido por el aumento masivo de misioneros y comerciantes españoles y portugueses que llegaron a la isla nipona con la intención de evangelizar, lo que suponía una amenaza para la soberanía japonesa. Así, una vez los Tokugawa llegaron al poder, consolidaron una serie de políticas de expulsión de extranjeros europeos, y los contactos con el exterior quedaron confinados a 2 puertos controlados directamente por el Bakufu, Nagasaki y Deshima, autorizándose únicamente el comercio con los chinos y con los neerlandeses, pues estos dos grupos no estaban interesados en una conquista espiritual, sino solo en hacer dinero. Así, ningún otro extranjero podía entrar a la isla, y ningún japonés podía salir de ella sin la autorización shogunal. Mientras Japón se mantuvo en ese estado de aislamiento por más de 2 siglos, en el cual la política se basó en una economía principalmente agrícola de carácter feudal, el resto del mundo estaba cambiando a pasos agigantados. Tras las revoluciones industriales suscitadas en Inglaterra, diferentes potencias del llamado mundo occidental comenzaron a expandirse, iniciando una nueva época de colonialismo e industrialización que les hizo avanzar en el terreno económico, político y militar. Estas nuevas potencias del siglo XIX eran los ingleses, franceses, rusos y los estadounidenses. Pronto, embarcaciones de estas naciones que ya habían llegado a China empezaron a acercarse a las costas japonesas con la intención de establecer comercio, aunque en realidad buscaban colocarse en un punto estratégico para sobrepasar a sus rivales comerciales. En un principio, el shogun rechazó a toda nave extranjera y dio la orden de usar la fuerza militar en caso de ser necesaria, pero para 1842, al conocer lo que le había ocurrido al imperio chino durante la guerra del opio, los Tokugawa accedieron a abastecer de agua y combustible a las embarcaciones que se acercaran a las costas japonesas a fin de evitar cualquier agresión militar. La nueva decisión del shogunato generó descontento entre los nacionalistas japoneses, que veían amenazada su tierra por la presencia extranjera. El clímax de este asunto se dio con la llegada del comodoro Matthew Calvert Perry y su escuadra de 4 naves estadounidenses a Japón el 8 de julio de 1853. El comodoro Perry había arribado a Japón por órdenes del presidente Millard Fillmore, quien exigía a la isla nipona romper con su aislamiento. El interés de los Estados Unidos por Japón se debía a varias consideraciones, como participar en la industria de la caza de ballenas, protección de marineros que hubiesen naufragado, la necesidad de abastecimiento y el deseo de disponer de puertos para la carga de carbón.
Cuando en la ciudad de Edo se recibió la noticia de la llegada de los norteamericanos a Uraga, hubo una gran conmoción, pero en las residencias de los samurái y escuelas de esgrima se tuvo la firme idea de que los extranjeros serían rechazados por la fuerza. Lo que los ciudadanos ignoraban es que Estados Unidos era superior militar y económicamente a las fuerzas del Bakufu. El shogun y sus funcionarios se percataron de eso. Una batalla contra los recién llegados solo tenía como desenlace la derrota para los japoneses, por lo que al final no tuvieron más remedio que aceptar las exigencias de los Estados Unidos. Aquella apertura y el aceptar las demandas extranjeras causó descontento entre muchos daimyo, que se convirtieron en agitadores e hicieron duras críticas al Bakufu, lo que más tarde se transformó en el movimiento de los nacionalistas Isshin-Shishi, que bajo el lema Sono Yoi, alabemos al emperador y expulsemos a los bárbaros, buscaban la restauración del Tennou como el único poder del Japón para que éste lograra reunificar al imperio y luchara contra la amenaza del dominio extranjero. Aquello significaba simultáneamente deshacerse para siempre del shogunato, alegando que aquel sistema de gobierno había entregado el país a los estadounidenses. Mientras todo esto sucedía, Hijikata Toshizo y sus compañeros continuaban entrenando en el Seikan, volviéndose hábiles guerreros con la espada. Algo curioso que ocurría en el dojo de los Kondo fue que sus integrantes eran Rounin, es decir, samurái que por X motivos se mantenían sin servir a ningún señor, ya fuese por haber muerto su daimyo y el samurái abandonase el feudo por no agradarle al sucesor, o porque el guerrero había cometido alguna falta y había sido expulsado del feudo en el cual servía, o simplemente porque ni siquiera era parte de la casta por nacimiento. Sea cual fuese el motivo, los Rounin eran mal vistos por la sociedad e incluso considerados como transgresores de las leyes. Empero, las circunstancias de aquellos tiempos provocaron que el Bakufu Tokugawa, en busca de reunir fieles guerreros que le sirvieran para luchar contra las fuerzas opositoras de los Isshin-Shishi, proclamó una amnistía general en el año de 1863 para todo aquel que se uniera al cuerpo de defensa del shogun durante su visita a Kioto, la capital imperial, que estaba llena de los leales al emperador. El shogunato asignó a estos hombres el nombre de Roshi para desprenderlos del término despectivo Ronin. De esta manera nace el Roshigumi o cuerpo de los Roshi, cuya misión principal era proteger al shogun de cualquier ataque. Rápidamente se difundió la noticia del Roshigumi y se empezó a buscar a samurái interesados en formar parte de esta agrupación. Las noticias del Roshigumi y sus objetivos llegaron hasta el Seikan. Kondo Isami y varios de sus alumnos, entre los que se encontraba Toshizo, creían fervientemente en el Bushido y en las leyes y valores que el Bakufu había impulsado, siendo partidarios de este sistema de gobierno, así que decidieron unirse al Roshigumi, cerrando las puertas del Seikan en 1863 para dirigirse a Kioto a cumplir con su nueva misión. Cuando Hijikata y sus compañeros entraron al cuerpo de defensa, conocieron al comandante del mismo, el samurái Hachiro Kiyokawa. No obstante, Kiyokawa no estaba precisamente interesado en proteger al shogun, sino que su verdadero objetivo era expulsar a los extranjeros, así que comenzó a difundir sus planes entre sus compañeros del Roshigumi para que, una vez que acabaran con los extranjeros, apoyaran a la restauración del emperador, y la mayoría estuvo de acuerdo. Los Tokugawa no tardaron en enterarse de las intenciones dentro del Roshigumi, pero no podían darse el lujo de aniquilar a sus miembros, pues por lo menos les servirían para luchar contra los enemigos externos, así que para librarse de ellos los envían a Edo para luchar contra los invasores. Aún así, dentro del Roshigumi había algunos hombres que realmente eran leales al shogun e insistieron en quedarse en Kioto para protegerlo. Hijikata Toshizo, junto a Kondo Isami y otros 11 valientes guerreros, estos que apoyaban al gobierno Tokugawa, conformaron un nuevo grupo policíaco que serviría enteramente al shogun y viviría para protegerlo. Así es que se constituye el nuevo grupo seleccionado, el Shinsengumi. El nuevo grupo estuvo liderado por dos hombres, Kondo Isami y Serizawa Kamo, mientras que Hijikata Toshizo adquirió el puesto de vicecomandante. No obstante, Serizawa Kamo había mostrado un comportamiento contrario a los ideales del Bushido y hubo mucha desconfianza hacia aquel hombre, por lo que terminó asesinado en circunstancias misteriosas. Múltiples historias cuentan que los asesinos de Serizawa fueron Toshizo y Okita-Souji bajo las órdenes del Bakufu, aunque esto nunca ha podido ser confirmado. Tras la muerte de Kamo, el grupo pasó a estar totalmente bajo el cargo de Kondo Isami, permaneciendo Toshizo como el segundo al mando. Dentro del Shinsengumi, Hijikata Toshizo demostró un fuerte carácter, quedando como el principal encargado de impartir la disciplina y supervisar que todos los miembros del cuerpo policíaco cumplieran con las normas impuestas. Por eso se cree que el Kyokocho Hato, que era el código regulador del Shinsengumi, fue idea del propio Hijikata, quien ordenaba el seppuku a todo aquel que lo infringiera. Por la tremenda severidad con la que sometía a sus subordinados, además de por su inteligencia en la batalla, se ganó el sobrenombre de Onin of Kuchou, o comandante demonio. Asimismo, Toshizo era descrito como un hombre de tremendo valor y carisma, que alentaba a todos sus hombres en el campo de batalla a continuar luchando sin importar cuán desolador luciese el panorama. Y claro,
siempre advirtiendo a sus guerreros que de abandonar la batalla él los encontraría y les obligaría a cometer seppuku. Sin embargo, a pesar de su estricto y demoníaco carácter, nuestro guerrero también tenía bastante sensibilidad y gustaba muchísimo de la poesía, tanto así que se dedicó a escribirla, redactando, bajo el seudónimo de Hoyoku, un amplio número de haiku o poemas cortos que actualmente se localizan en el Museo de Hijikata ubicado en Hino. Además de que ser severo no le impedía tener estrechos lazos de camaradería y amistad con sus compañeros. Por ejemplo, se sabe que Toshizo gustaba mucho de jugar shogi con Okita. Por otro lado, pese a su carácter, Hijikata era descrito como un hombre bastante apuesto, de tez clara, con un hermoso cabello negro y más alto que el promedio de sus camaradas, además de que gustaba vestir de forma elegante. Su apariencia física lo hizo notable ante muchas damas que caían enamoradas de él, cosa que Toshizo usó astutamente para acercarse a algunas féminas y reunir de ellas información concerniente a lo que sucedía en el país y con los imperialistas. También se sabe que Toshizo estuvo comprometido con una dama llamada Okoto. No así, debido a que estando en el Shinsengumi todas las personas cercanas a él corrían peligro, Toshizo decidió disolver el compromiso para proteger a su amada. Dentro del Shinsengumi, Hijikata Toshizo participó en varias batallas y movimientos de importancia. Uno de ellos es el llamado incidente de Ikedaya. Ocurrido poco después de su formación, el Shinsengumi capturó a dos Yoi de Choshu, uno de los feudos imperialistas, a los cuales sometió a diversas torturas para que los cautivos revelaran sus planes, lo cual hicieron, mencionando que estaban tramando el asesinato del daimyo de Aizu, el principal feudo que apoyaba al shogun económica y militarmente. Kondo Izami y Hijikata ordenaron que se siguiera investigando estos rebeldes, lo que llevó al Shinsengumi hasta Shuntaro Furukawa, un ronin dueño de la posada Masuya. Toshizo se encargó personalmente de la tortura de este hombre, quien terminó delatando a sus compañeros. Gracias a las averiguaciones de Toshizo, el Shinsengumi inspeccionó todas las posadas del área, hasta encontrar a los enemigos en la posada Ikedaya, a los cuales exterminó en una sangrienta batalla. Con esto, el Shinsengumi se posicionó como una fuerza verdaderamente temible, y Hijikata Toshizo como un hombre realmente severo. Las diversas batallas en el Shinsengumi y el abatimiento de imperialistas y traidores dentro de la organización causaron que Hijikata, junto con algunos de sus compañeros, obtuviese el estatus de Hatamoto, que eran los samurái al servicio directo de los Tokugawa, pues hasta entonces el Shinsengumi había estado bajo el mando del señor de Aizu. Toshizo llegaba al punto más alto de su carrera como guerrero, pero mientras el samurái ascendía, el Bakufu se desmoronaba. Todo empeoraba para el shogunato. El 3 de enero de 1868, las fuerzas de Satsuma y Choshu, que apoyaban la restauración del Tenno, tomaron el Palacio Imperial de Kioto, derrotando a los Tokugawa y proclamando una devolución de la administración al emperador, aboliendo al shogunato. El Shinsengumi, que hasta entonces había peleado del lado de la ley, ahora se encontraba en una situación distinta, siendo parte de los rebeldes. De tal manera, estallaron a manera de guerra civil los últimos enfrentamientos entre las fuerzas imperiales y los defensores del shogunato, que seguían apoyados por el ex-shogun Yoshinobu. Eran las guerras Boshi. La primera batalla en la que estas dos fuerzas, imperialistas y shogunales, se enfrentaron fue en la batalla de Toba Fushimi y la de Yodo Senryomatsu, ambas en enero de 1868. Las dos batallas fueron dirigidas por Hijikata, dado que Kondo Izami se hallaba herido. Pero, el que el comandante demonio estuviese al frente no impidió que las fuerzas del Bakufu fueran aplastadas por los imperialistas, quien ya se habían modernizado militarmente usando poderosas armas de fuego que, irónicamente, habían obtenido y aprendido a usar de los extranjeros a los que tanto odiaban. Tras las derrotas, Hijikata supo que la era de las espadas había terminado, por lo que desde entonces comenzó a vestir a la manera occidental y a llevar un revólver junto a su katana. A finales de marzo del mismo año se suscitó otra batalla entre las mermadas fuerzas del Bakufu y las tropas del imperio, la batalla de Koushu Katsunuma. Superados en números de 10-1, los partidarios de Tokugawa volvieron a ser derrotados, por lo que los sobrevivientes, entre ellos Hijikata, se retiraron a Edo, aunque la ciudad ya había sido tomada por los imperialistas. Kondo Izami ordenó moverse hacia Aizu, aunque Toshizo decidió dirigirse hacia Kanagawa para conseguir ayuda de los guerreros leales al shogun. No obstante, su petición fue ignorada. En la ausencia de Hijikata, Kondo Izami fue capturado luego de un breve enfrentamiento con los hombres del emperador en Nagareyama, 3 de abril de 1868, terminando con la ejecución del comandante del Shinsengumi. Cuando Toshizo se enteró de la captura de Izami, se movió a Edo lo más rápido que pudo para ver a Katsu Kaishu, mediador entre el Bakufu y el imperio, pues solo mediante aquel hombre había una oportunidad de salvar la vida de su comandante. Empero, pese a los esfuerzos de Hijikata y Kaishu, la petición fue denegada. Al morir Izami, Hijikata, quien había adoptado el seudónimo de Naito Hayato poco antes, asumió el liderazgo de lo que quedaba del Shinsengumi, retomando su nombre original.
No obstante, al comandante demonio fue herido por una bala en el pie que le dejó fuera de batalla de mayo a agosto, tiempo que Hajime Saito ocupó el liderazgo. Por su parte, durante su periodo de incapacidad, Toshizo hizo construir una tumba para Izami en Aizu. Mientras Toshizo estuvo convaleciente, las cosas empeoraban. Las fuerzas imperiales, mejor armadas y adiestradas en las modernas tácticas de guerra occidentales, avanzaban más y más. Para el tiempo en que Hijikata se recuperó, los imperialistas estaban a punto de llegar a la provincia de Aizu. Al recuperarse, el comandante demonio decidió que había que moverse hacia el norte, empero Hajime Saito decidió quedarse a combatir con las fuerzas de Aizu en compensación por todo el apoyo que habían otorgado al Shinsengumi. Para ese momento, Hijikata era el único miembro original del Shinsengumi y llevó a lo que restaba de hombres hacia la isla de Eso, actual Hokkaido, donde las fuerzas del Bakufu ocuparon los castillos de Goryeo-kaku y Matsudae en octubre y noviembre respectivamente. En aquella isla se reunieron todos los partidarios que quedaban del shogunato, creando la efímera República de Eso, una región independiente donde se continuarían las viejas estructuras sociales y políticas del Bakufu, siendo elegido Hijikata como viceministro de la armada en esta nueva república. Lamentablemente para eso, el gobierno Meiji no iba a permitir ninguna autonomía ni independencia que a la larga pusiera en peligro a su gobierno, así que se decidió de una vez por todas a acabar con los remanentes del shogunato, enviando buques blindados adquiridos por el nuevo gobierno a los Estados Unidos. El 20 de marzo, la Armada Imperial arribó a la bahía de Miyako. Los rebeldes ya tenían preparados 3 barcos para evitar la llegada de los imperialistas, pero su tecnología era inferior y fueron derrotados, por lo cual las fuerzas Meiji desembarcaron en Hokkaido el 9 de abril. Los imperialistas siguieron avanzando hasta llegar a las cercanías de 2 fortalezas esenciales para eso, el castillo de Goryeo-kaku y el fuerte Benten, ambos próximos a la ciudad de Hakodate. Hijikata Toshizo se encontraba de guardia en el punto de Futamataguchi, pero se movió junto con sus fuerzas hacia Hakodate al enterarse del peligro que corría Goryeo-kaku. El samurái tomó los hombres que le quedaban, planeando un nuevo asalto luego de una batalla previa en que había perdido muchos hombres importantes. Sin embargo, el comandante demonio, aun viendo que era prácticamente imposible ganar, encabezó un escuadrón que se dirigiría a Ipponji-Kanmon para desde ahí defender a la nueva república shogunal. Llegando a Ipponji, Hijikata desenvainó su espada y amenazó a sus tropas de que él mismo asesinaría a todo aquel cobarde que intentase escapar. Sucedió. La batalla de Hakodate fue la última gran batalla de Hijikata. Las tropas imperiales tenían rodeados por tierra y por mar a los del Shinsengumi y aliados, estos últimos superados en número abruptamente. Pero nadie se rindió. El mismo Hijikata Toshizo peleó valientemente la que supo sería su batalla final. Según el médico Matsumoto Jun, el comandante demonio le había dicho antes de entrar a batalla que él sabía que el gobierno Tokugawa estaba a punto de caer, por lo que sería una desgracia que ninguno de sus fieles vasallos estuviese dispuesto a caer con ellos, por lo que estaba dispuesto a pelear la última de sus grandes batallas y a morir por su país. Fue así que en esta batalla final, en Ipponji, una bala alcanzó la espalda de Hijikata mientras montaba su caballo en el campo de guerra, destrozando su retaguardia. Así, siendo testigo de lo que sería la derrota inminente de la cultura samurái, el 20 de junio de 1869, Hijikata Toshizo cae muerto en batalla. Y esta ha sido la historia de Hijikata Toshizo. Luego de su muerte, su vasallo Ichimura Tetsunosuke llevó la noticia a los parientes del guerrero, llevándoles una fotografía de él, un mechón de su cabello y un poema de despedida. No se sabe dónde realmente está enterrado el guerrero, pero tiene 3 monumentos dedicados en Hokkaido, en Hino y en Tokio, y se cree que sus restos descansan en Heketsuji, Hakodate. Por otra parte, tras su muerte, el Shinsengumi se disolvió y los imperialistas ganaron definitivamente. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo. No olviden compartir y suscribirse para difundir este material. Y ya, para no extender más el video, me despido. Como siempre les digo, nos vemos en la próxima Bella Luna. ¡Hasta luego!